Señor, venimos esta mañana delante de ti, Señor. Ya lo hemos cantado, Padre. Tú eres nuestra gloria, tú eres nuestra esperanza, Señor. Aunque vinieran las pruebas, aunque viniera el dolor, aunque viniera, Señor, Satanás y sus demonios a probarnos, a tratar de desviarnos, a tratar de engañarnos, a tratar de destruirnos incluso, Señor. Sabemos, Padre, que nuestro enemigo es y ha sido derrotado ya en la cruz del Calvario. Sabemos, Padre, que nuestro presente, nuestro futuro está en tus manos, pero, Señor, lo olvidamos constantemente. Señor, a veces vivimos vidas que no reflejan esto. Yo te pido, Padre eterno, que hoy uses tu palabra, Señor, para que cada uno de mis hermanos y yo, Señor, podamos ser conmovidos, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser por tu palabra, Señor. No por mi exposición, sino por tu palabra, lo que dice, el contenido, Señor, de este evangelio precioso, Señor, que nos llena, debería llenarnos de esperanza, de ánimo, Señor, de motivación para vivir la vida cristiana. Que esto suceda, Padre eterno, en cada uno de nosotros. Solamente tu Espíritu Santo puede hacer eso. Y te pido que desde ahora, Espíritu Santo, estés obrando, Señor, glorificando a Cristo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, recordándonos tu palabra y afianzándola en nosotros para que podamos vivir dignamente conforme al llamado que tú has hecho de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje completo. Vamos a leer Apocalipsis 14 y vamos a parar hasta Apocalipsis 15, versículo 4. Dice de esta manera: miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía entender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos.
Y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene el poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa: 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Conforme hemos avanzado en el libro o en la carta de Apocalipsis, desde el principio hasta el día de hoy, pudimos notar al final del capítulo 6, si ustedes recuerdan, que Juan plantea una importantísima pregunta. Ante la llegada del día de la ira de Dios y del Cordero, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá mantenerse en pie el día de este terrible juicio? Y en el capítulo 7, si ustedes recuerdan, vimos esta pregunta respondida. La respuesta era los 144,000 sellados. Es decir, este número que simbólicamente representa a una gran multitud de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas que han sido rescatados por el Cordero. Ahora, en este capítulo 14, nuevamente se retoma a estos 144,000 que han sido sellados, dice aquí ahora, con el nombre del Cordero y con el nombre del Padre en sus frentes. Y nos muestra que están de pie, ¿en dónde? En el monte Sión, junto al Cordero. Es decir, victoriosos porque el Cordero les ha compartido su victoria y ahora están ahí desde lo alto contemplando los juicios de Dios sobre la tierra. El Cordero ha compartido con ellos su victoria. Estos 144,000 son importantes para ti y para mí, porque esos 144,000 somos tú y yo. Ya hemos visto que a la luz del lenguaje simbólico de Apocalipsis no se refiere a literalmente 144,000 personas, sino es un número que encierra la plenitud del pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, que han sido rescatados y que seguirán siendo rescatados para el Cordero. Como vimos la semana pasada, los capítulos 12 y capítulo 13 básicamente estaban respondiendo 3 preguntas. La primera es: ¿por qué la iglesia es perseguida? ¿Y cómo es preservada esta iglesia? Vimos que esta es una batalla cósmica que inició desde Génesis 3, donde Satanás viene y tienta en el huerto del Edén a Eva, la mujer, la primer mujer a través de la cual
nacía toda la simiente de la humanidad y los hace caer en pecado. Y a partir de ahí viene esta persecución a la simiente de la mujer, y Dios prometió que de la simiente de esa mujer nacería uno que aplastaría su cabeza, lo destruiría y él tan solo podría herirle en el calcañar. Y después de ahí vemos que el Señor ha sido fiel en preservar a su pueblo y a su iglesia, en enviar a este Salvador, a este Mesías que fue prometido, y en guardar a su iglesia, como veíamos la semana pasada, a veces en el desierto, a veces huyendo a diferentes lugares de la persecución, pero siempre guardada, incluso siendo protegida por la misma naturaleza. Y la segunda pregunta que planteaba el mensaje de la semana pasada es: ¿cómo vencemos esta tentación? Y veíamos en Apocalipsis 13, versículos 11, en Apocalipsis 12, versículo 11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, es decir, por la sangre de Cristo que fue vertida por ellos, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, lo cual nos recuerda Apocalipsis 5, donde nosotros vemos esta gran visión en la que Juan escucha que le dicen: no temas, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y luego cuando él voltea, recuerdan qué fue lo que vio: a un cordero como inmolado. Vemos entonces que nosotros, veíamos la semana pasada, vencemos exactamente igual que como venció el cordero, por su sangre y por el testimonio que damos de él, estando dispuestos incluso a dar nuestras vidas por él, sabiendo que él nos resucitará. Y finalmente veíamos la semana pasada cómo es que Satanás persigue a la iglesia. Y lo hace a través de engañar a toda persona en este mundo, con sutilezas a través de las cuales Satanás infiltra este sistema de pensamiento anticristiano, representado por este 666, que vemos que sus seguidores son marcados en la frente. No es que realmente se le vaya a poner ese número a las personas en la frente o en la mano derecha, sino que este número simboliza precisamente este sistema de pensamiento anticristiano que ha prevalecido desde el principio de la historia y que ha sido representado por diferentes reinos y diferentes sistemas políticos y diferentes sistemas económicos que han metido estas ideas, estos sistemas de pensamiento en el mundo, de tal forma que se rebelan en contra de Cristo y de su iglesia. Y ahora vemos este capítulo 14 como una continuación precisamente de esto, dentro de este gran panorama y dentro de este gran tema de por qué la iglesia es perseguida, cómo es perseguida y cuál es el final de la iglesia, de los escogidos de Dios, de esos 144,000 sellados. Si te das cuenta, este pasaje habla de muchos contrastes, está marcándonos muchos contrastes. Y es que el contraste entre Satanás y Dios en todo el libro de Apocalipsis es un tema muy recurrente. Y sobre todo aquí, en los primeros versículos de este capítulo, que si lo comparamos con el capítulo 3, podemos encontrar estos contrastes. Con el capítulo 13, de la semana pasada. Juan describía en el capítulo 13 el aspecto y la influencia de esta bestia que sale de la tierra, que contrasta con el cordero, con esta multitud de 144,000 sellados en el monte de Sión. Entonces vimos en el capítulo 13 que Satanás se viste de un falso cordero, que incluso hace falsas señales, que incluso trata de imitar aquello que se parece a Cristo. Pero vemos en el capítulo 14 que Cristo es el verdadero Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo y que está triunfante. Y Él está triunfante sobre el monte Sión, dice la palabra de Dios. Mientras que la bestia que fue empoderada por Satanás, vimos que sale de la tierra. Vemos este contraste. Satanás y sus obras en lo bajo, en el mundo terrenal, pero Dios, Jesús,
reinando y gobernando desde el monte Sión, la ciudad santa de Dios. En toda la escritura, Sión ha sido interpretada como la ciudad donde Dios habita con su pueblo. Algunos han interpretado que Sión se refiere específicamente a Jerusalén, pero vemos aquí que, al igual que en el Salmo 2, se utiliza esta palabra monte o esta frase monte Sión, refiriéndose a un lugar alto en el cual habita el Señor y en donde habitarán sus escogidos por Él por la eternidad. La bestia sale de la tierra, pero el Cordero de Dios está reinando sobre el monte Sión. Vemos también que la bestia hace que la gente, a través de sus engaños y a través de mentirles y llevarlos a vivir de manera contraria a lo que el Señor les manda, los lleva a vivir de una forma cuyas vidas adoran a la bestia y adoran a Satanás, adoran al dragón. Y vemos este contraste de esta adoración mundana con el cántico de los 144,000 sellados que dan gloria al Señor por su salvación. Vemos que aquellos que caen en las mentiras de Satanás son sellados con este 666 sobre la frente, pero aquellos 144,000 sellados están sellados en sus mentes con el nombre del Padre y del Cordero. Qué increíble que tú y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo y nuestro sistema de pensamiento no es el mismo sistema de pensamiento del mundo marcado con el 666, sino que nuestro sistema de pensamiento está marcado por el Padre y la voluntad del Padre y por el Cordero que vertió su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que gobierna nuestra vida, eso es lo que gobierna nuestra manera de pensar. Vemos que aquellos que siguen al Cordero caen en al falso Cordero, a la bestia, caen en las mentiras de la bestia y son condenados, mientras que vemos que aquellos que siguen al Cordero verdadero, a Cristo Jesús, dice, no hay engaño en sus bocas. No hay engaño en sus bocas, no hay mentira en ellos. Hermanos, hemos sido sellados y hemos sido preservados porque hemos sido salvados y lavados por la sangre del Cordero. La pregunta que nos formulábamos la semana pasada es, ¿y entonces cómo es que esta multitud que nadie puede contar, los 144,000, pueden salir bien librados de la gran tribulación? Y la pregunta es sencilla, la respuesta es sencilla, porque han sido lavados con la sangre del Cordero. Y luego podemos preguntar, ¿y cómo es que ellos, si eran pecadores, tú y yo, elegidos por Dios por su gracia nada más, pero éramos pecadores, cómo es que ahora en esta visión Juan nos delante del trono de Dios, adorándole y siendo presentados dignos delante de Él? Y la respuesta es la misma: por la sangre del Cordero que nos ha lavado y nos ha limpiado y nos ha hecho dignos. Y esta es la razón, hermanos, por la cual nosotros hoy podemos y debemos adorar al Padre. Por esta esperanza eterna, esta esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que ha quitado nuestro pecado. Nosotros que éramos pecadores, inmerecedores de su gracia, seremos presentados victoriosos delante del Padre, porque el Cordero comparte su victoria con nosotros. Terminaremos ahí en el monte Sión, donde habita nuestro Cristo, nuestro sumo sacerdote. El versículo 1 dice: miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 sellados, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Nosotros debemos, al igual que cuando Moisés en Deuteronomio 4:39 llama a los israelitas y les dice: reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Debe ser este primer versículo de Apocalipsis 14 un llamado para nosotros para voltear nuestros ojos también al monte Sión, donde habita nuestro Redentor,
para quitar nuestros ojos de este mundo y de sus aflicciones y de todo aquello que a ti y a mí nos impide muchas veces adorar al Señor como es digno, que nos impide vivir la vida cristiana que tú y yo somos llamados a vivir, esta vida fiel de dar testimonio del Cordero, de huir de la mentira, de vivir conforme a la verdad, de huir y vencer sobre el pecado. Y muchas veces caemos y muchas veces estamos tristes y muchas veces viene la condenación sobre nosotros y muchas viene la frustración sobre nosotros porque perdemos de vista esto. Olvidamos que nuestro Dios reina en lo alto. Olvidamos cuando vienen los problemas, olvidamos cuando viene la enfermedad, olvidamos cuando viene la persecución. Que como bien hemos visto, no somos perseguidos de muerte, pero ciertamente algunos de ustedes han sido perseguidos por su fe. Ciertamente algunos de ustedes han sido rechazados por su fe. Y ¿sabes qué? El tiempo de la persecución se va a intensificar cada día más sobre nosotros, pero en ese día tú y yo tenemos que recordar que nuestro Cordero victorioso está parado en el monte Sión, gobernando todo. Y que como vimos la semana pasada, algunos de nosotros estaremos destinados a la muerte. Algunos de nosotros estaremos destinados a dar nuestras vidas por el testimonio del Cordero. Pero ¿sabes qué? Como vimos hace 15 días, seremos resucitados como estos dos testigos. Seremos levantados y seremos vindicados y seremos recibidos en gloria y recibiremos la corona que el Señor nos ha prometido. Cuando abrimos nuestros ojos espirituales, estamos en mejores condiciones de ver el mundo y nuestras vidas con la perspectiva correcta. Nuestros ojos naturales tienden a ver de manera horizontal, pero nuestros ojos espirituales deben ver siempre de manera vertical, siempre arriba, siempre allá donde está aquel que tiene nuestras vidas en sus manos. Aquel a quien le pertenecen nuestras almas y nos guarda y nos preserva como Él prometió hasta el final. Los incrédulos están sellados con este número de la bestia porque pertenecen al anticristo, pero los días del anticristo, los días de la bestia están contados. Pero el pueblo de Dios, con los nombres divinos del Padre y del Cordero en su frente, seguimos viviendo en medio de estos seguidores de Satanás, en medio de aquellos que han sido engañados por la bestia, que están marcados con este sistema de pensamiento contrario al Evangelio. Aunque hemos sido sellados, escogidos, salvados y preservados por y para Dios, vemos que nosotros continuamos en esta tierra y vimos hace 15 días porque tú y yo tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Estos 144,000 representan el número total de todos los que Dios ha escogido. Y si Cristo no ha regresado, hermano, hermana, es porque ese número no se ha completado. Y ahí es donde tú y yo somos llamados a unirnos a los coros celestiales y a seguir proclamando el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino como vemos más adelante, a vivir estas vidas dignas del evangelio que muestren al mundo que hemos sido salvados por ese glorioso Salvador y que Él puede salvarlos a ellos también. Los seguidores del anticristo están marcados con el número 666, pero el número total de los creyentes es ese 144,000 que debe completarse y que se completará y entonces vendrá nuestro Salvador. En el versículo 2 y versículo 3 vemos que dice Juan: y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y escucha esto: nadie podía aprender el cántico sino ¿quiénes? Los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Vemos la doctrina de la elección completamente
reflejada en este pasaje, en el cual vemos cómo este bendito evangelio de salvación lo pueden escuchar 10 personas, pero de pronto 3 creen y 7 lo rechazan y piensan que es locura, porque el evangelio es poder de Dios para salvación para el que cree. Los santos en el cielo cantan constantemente sus alabanzas al Señor. Tú y yo cantamos aquí en el culto cada domingo alabanzas que proclaman estas verdades, que nos recuerdan a ti y a mí lo que Cristo hizo por nosotros y nos prepara para el tiempo de la predicación, nos pone en condiciones de adorar al Señor, pero sabes que también estamos proclamando públicamente y a viva voz que ese Salvador sigue salvando pecadores. Yo te invito a que de verdad consideres estar aquí presente temprano con todo el cuerpo de Cristo, con un corazón dispuesto, listo para proclamar, cantando junto con el coro celestial al que es digno de toda la adoración. Escucha lo que dice Simón Kistemaker, es un comentarista bíblico. Escucha lo que dice acerca de esto: el cántico perfecto de los santos en el cielo resuena hasta llegar a los santos en la tierra y los fortalece en la batalla con las fuerzas anticristianas. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo domingo a domingo cuando tú y yo nos reunimos para proclamar este evangelio, para cantar de sus maravillas, para cantar de su salvación, para cantar de su gracia, para proclamar abiertamente, públicamente desde un púlpito lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos los que fuimos, dice el versículo 4, los que han sido rescatados de la tierra. Hemos sido rescatados de la tierra. Hemos sido rescatados de la tierra. Olvidamos frecuentemente que tú y yo, al igual que todos aquellos pecadores, merecíamos solamente el castigo eterno, solamente el infierno, solamente la ira de Dios sobre nosotros. Pero fuimos rescatados. Fuimos escogidos, rescatados, y estamos siendo preservados por Dios dentro de la comunidad de la iglesia que Él ha establecido en este lugar. El término literal que se usa para el verbo rescatados es el verbo comprados o redimidos. Y este verbo se encuentra 6 veces en Apocalipsis, y la mitad de ellas tiene una connotación en la que Cristo compra, redime. Es decir, fuimos rescatados, pero no es que Dios pasó por alto el juicio. No es que Dios olvidó nuestros pecados, como he dicho antes, no es que Dios barrió nuestros pecados bajo la alfombra, sino que fuimos rescatados, se pagó un rescate por nosotros. Cristo fue colgado en ese madero, en tu lugar y en mi lugar, para que tú y yo fuéramos liberados de la opresión de Satanás y de seguir viviendo bajo la mentira de la bestia y del anticristo, bajo la cual este mundo es gobernado. Nosotros, dice ahí el pasaje, estamos obligados a seguir a Jesús, quien nos compró. Y no solamente a seguirlo, sino que podemos estar dispuestos incluso a dar nuestras vidas de manera incondicional al Señor. Y esto no quiere decir que simplemente es un pensamiento fatalista de que tienes que morir, pero parte de seguir a Cristo es dar tu vida por Él, es también vivir consagrados a Él. No solamente ser cristianos de domingo, no solamente vivir una vida en la que cada domingo nos congregamos y hacemos ciertas cosas cristianas y el resto no, sino que estar dispuestos a dar nuestras vidas por Él implica el diario vivir, todos los días levantarnos y recordar que estamos aquí solamente por su gracia y que estamos para su gloria y que tenemos una misión que cumplir y que, ¿sabes qué? Escucha esto, estamos en medio de una batalla que se viene librando desde el principio de la creación.
pero que sabes que ha sido ganada por Cristo. Escucha lo que dice Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, escucha esto, y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos. Y ahí es donde todo el mundo dice amén, y Jesús continúa diciendo y tierras, y la gente dice amén, y luego Jesús continúa diciendo junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, es decir, cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos y nos lleve a reinar con Él, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Muchos han usado este texto para promover el falso evangelio de la prosperidad. Pero yo quiero decirte una cosa: nosotros no cancelamos por completo la interpretación de que, ¿sabes qué? Si tú vives y para Cristo, si tú has entendido lo que Cristo ha hecho por ti, tú quieres vivir de manera que, como dice el versículo 4, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados por Él. Tú quieres no solamente poner tu fe en Jesús, sino seguirlo e ir a donde quiera que Él va y hacer lo que Él te dice que hagas, sabiendo que tu recompensa gloriosa está en la eternidad. Pero te voy a decir una cosa: tu vida de obediencia en esta tierra y todo aquello que sacrifiques por Cristo en esta tierra, Él te lo recompensará y te permitirá ver sus bendiciones aún en esta tierra, porque sus promesas siguen estando ahí en la palabra de Dios. Cada vez que se proclama y se requiere obediencia de aquellos que siguen al Señor, siempre hay promesas de bendición. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no nos aferramos a las promesas de bendición terrenal, porque sabemos que esas solo son una pequeña prueba de aquello que nos espera, que es sumamente más glorioso que lo que podemos disfrutar aquí. Los versículos 4 y 5 dice que estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres como primicias para el Cordero, y en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Vemos que dice Juan que las características de estos 144,000 es que, en pocas palabras, son puros. Una segunda característica es que siguen al Cordero donde quiera que va. Una tercera característica es que están sin mancha, es decir, que son irreprensibles. Y una cuarta característica es que no hay mentira en ellos. No hay mentira en ellos. Son puros. El verbo contaminar que está utilizado aquí viene del griego molinein. Se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento, y en cada una de esas veces se refiere de manera figurativa a, no está hablando de manera literal, sino figurativa, a que no se han corrompido. Y cuando algunas versiones dice estos son vírgenes, cuando habla de que no se han contaminado con mujeres, algunas versiones dice estos son vírgenes o son castos, como dice la Biblia de las Américas. Esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que la Biblia diga que la sexualidad dentro del matrimonio sea intrínsecamente mala, como otras religiones sí promulgan. Esto tampoco quiere decir que los hombres deben abstenerse de casarse o de tener relaciones sexuales con sus esposas, sino que de manera figurativa está hablando aquí que son hombres y mujeres que se han mantenido puros, sin contaminarse, que no han sido infieles al Señor. No olvides que la palabra de Dios se refiere a estos 144,000 como su iglesia, y más adelante vamos a ver que esta iglesia es la novia del Cordero con la cual Él vendrá a celebrar sus bodas. Y se refiere a este acto de pureza, de evitar la infidelidad hacia aquel al cual hemos sido prometidos, como dice
Pablo en 1 Corintios 8, versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha, con esta connotación de ser infieles al Señor al ir tras otros dioses, otros ídolos. Apocalipsis 3, versículo 4, vimos también hace unas cuantas semanas: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. ¿Ves? La Biblia se interpreta con la misma Biblia. El contexto de estos pasajes entonces nos están indicando que ese verbo contaminar significa que no han caído en infidelidad para con el Señor. Pablo le dijo a los corintios en 2 Corintios 11:2: los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Entonces esto quiere decir que tanto hombres como mujeres, hermanos, aquellos que pertenecemos a la iglesia, estos 144,000 sellados, ambos debemos nosotros protegernos, cuidarnos, practicar las disciplinas espirituales, congregarnos, hacer todo aquello que está a nuestro alcance para evitar ser engañados, para evitar ser inducidos por la bestia a adorar la imagen del anticristo. Nunca fue tan fácil para los cristianos ser engañados ahora con las redes sociales, con tanto falso evangelio que hay allá afuera, con tantos falsos predicadores, con tantos falsos milagreros, con tantos hombres que hablan con tanta elocuencia y tan bonito, pero que nunca te predican a Cristo, nunca te recuerdan que eres un pecador necesitado de la gracia del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados. Dice que estos 144,000 son seguidores del Cordero, que los siguen a donde quiera que va. Jesús dijo a sus discípulos: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tomar tu cruz implica que te va a costar, hermano, hermana. Si alguien te prometió que venir a Cristo era ven a Cristo y se acaban tus problemas y todo va a ser miel sobre hojuelas, discúlpame, te mintió. Te mintió. Jesús dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir también. Y el libro de Apocalipsis nos revela que incluso esta persecución se va a intensificar contra nosotros. No me extrañaría que después de esta serie muchos se quieran rajar. Eso solamente indicaría que no ha sido sellado por el Cordero y por el Padre en tu mente. Si ese es tu caso, te invito a que hoy analices tu cristianismo y veas si verdaderamente estás en Cristo. Porque sabes que ninguno de estos padecimientos o sufrimientos que pudiéramos tener por dar testimonio de Él serán comparables con el juicio venidero. Y luego dice Juan que estos, y a mí me encanta esta parte, y ayer comentaba esto con los jóvenes en el grupo de jóvenes aquí en la iglesia. Ve lo que dice. Estos son, en el versículo 4, en la parte B, estos han sido rescatados de entre los hombres, ¿como qué? Como primicias para Dios y para el Cordero. Dios no te ha ofrecido su perdón en Cristo Jesús como tú y yo solemos ofrecerlo a las personas. Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero tengo memoria. Te perdono, pero te obligo a sufrir una penitencia eterna de aquí hasta el final, y yo te voy a recordar aquel pecado que cometiste contra mí eternamente. Pecamos hasta cuando queremos ejercer las cosas que Dios ha hecho. Hasta cuando queremos ejercer las buenas obras, pecamos. Pero Dios no perdona de esa manera. Dios nos ha perdonado completamente y nos ha purificado en Cristo Jesús, de tal manera que ahora entendemos por qué Él nos cuida y nos preserva y nos guarda y nos ha prometido, y por qué dio su vida por nosotros, porque dice que Él nos está rescatando y preservando para presentarnos a Él mismo como una ofrenda preciosa, santa para el Señor. Somos el regalo del Cordero. Tú y yo, pecadores inmerecedores de la gracia de Dios, ¿qué pudiera haber en nuestras vidas que pudiera brillar lo suficiente para decir: mira qué regalazo te estás llevando, Señor?
pero a Él le ha placido limpiarnos con su propia sangre para presentarnos a Él mismo puros y sin mancha como su preciosa esposa. Estos 144,000 están sin mancha y son irreprochables. Hermanos, en un mundo anticristiano, vivimos en una sociedad anticristiana. Ideologías surgen todos los días, algunas disfrazadas de piedad, pero son totalmente contrarias al Evangelio y a la palabra de Dios. Y en este mundo anticristiano, saturado de mentiras, saturado de engaño, los cristianos ocupamos un lugar aparte como representantes de la verdad, de la honestidad y de la integridad. Dice este pasaje que una característica de estos 144,000 es que no fue hallado en ellos engaño y están sin mancha. En otras palabras, podríamos decir, no hay engaño en sus bocas, la verdad es lo que sale de sus bocas. David en el Salmo 15, versículo 2, describe a las personas que pueden vivir en el santuario de Dios y en su montaña, Monte Sión, como el de conducta intachable, dice el pasaje, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Hermanos, tú y yo tenemos una motivación enorme para vivir vidas que se diferencien del mundo. Vidas que proclaman la verdad y que no caen en la mentira. Porque tú y yo tenemos la verdad de Dios escrita en este libro y la proclamamos cada domingo en este lugar y nos la compartimos unos a los otros en los grupos de discipulado, en los grupos de jóvenes, cuando oramos, cuando hacemos todo esto, es para recordarnos de que debemos mantenernos y crecer y edificarnos en la verdad, porque esta es la característica de aquellos que han sido sellados por el Padre. Esto tiene una similitud con Isaías 53, cuando se llama a Jesús el siervo sufriente, aquel que no fue hallado engaño en su boca. Somos llamados a parecernos al Cordero. Somos irreprochables, debemos buscar vivir vidas irreprochables. En el libro de Levítico era prohibido que alguien pudiera ofrecer ofrendas de animales que fueran impuros o que fueran imperfectos. Y esto no se cancela. Tu anhelo y mi anhelo debe ser vivir vidas que son emblemas allá afuera en el mundo, que anuncian la verdad de Dios y que viven de manera intachable, no perfecta. Intachable no quiere decir que nunca cometes errores, pero intachable quiere decir que de manera general lo que caracteriza tu vida es la piedad y la fe en Jesucristo. En medio de los ataques de las fuerzas del anticristo contra la iglesia en la tierra, los 144,000, entonces estamos para dar prueba de pureza, de obediencia, de unidad, de verdad. Así es como vencemos al enemigo. Apocalipsis 12:11, y ellos vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio que daban del Cordero y por el testimonio que dan con sus vidas, estando dispuestos incluso a perder sus vidas por este testimonio. Entonces, vemos ahora a partir del capítulo 6 que continúa este contraste. Ya vimos a los 144,000 sellados y su destino, que desde el primer versículo nos dice, ellos terminan victoriosos al lado del Cordero en el monte Sión. Pero ¿qué sucede con aquellos que se resisten y se mantienen rebeldes a Cristo? Y vi volar, versículo 6 del 14, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz,
Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y escucha esto: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Qué tremendo contraste. Créeme, tú no quieres estar del lado de los que han sido marcados por la bestia. Vemos este contraste entre lo que caracteriza a los santos, que es la verdad y el testimonio que dan, y el contraste entre aquellos que viven bajo la influencia del anticristo. Serán atormentados el día que venga. Hay quienes dicen: Dios es bueno. Sí, ¿eso qué significa? Que Dios es completamente bueno, es completamente santo, por lo tanto Él odia y aborrece al pecado, pero ama al pecador. Sí, cuando le ofrece su evangelio de salvación, cuando le ofrece gratuitamente la salvación, pero con todo y ese amor, es el pecador el que sufrirá toda la ira de Dios sobre él y el tormento eterno, de tal forma que no hallará descanso jamás por los siglos de los siglos. Finalmente, en el versículo 14 al versículo 20 vemos esta temática de estas dos ciegas, en donde se ve a uno, y este lenguaje es tomado del libro de Daniel, cuando se habla de uno como el Hijo del Hombre viniendo en una nube, y vemos que habla este pasaje del 14 al 20 de dos cosechas. Dos cosechas. Una que lleva a cabo el que está sentado en esa nube, que es Jesucristo, aquel que Daniel identificó como el Hijo del Hombre que vendría en una nube a juzgar a las naciones. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, la siega, la cosecha, es cuando se usa la analogía de la siega o la cosecha, es para aludir al juicio de Dios que viene. Y entonces nosotros vemos que en estas dos cosechas suceden dos cosas. Aquel que es el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, lanza su hoz sobre la tierra, pasa su hoz sobre la tierra. Versículo 15: el ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Hay una primer siega que el Señor hará, y es la siega de sus escogidos. ¿Se dieron cuenta que en los versículos 12 al 13 nos habla de la perseverancia de los santos? Y nos dice que tengamos paciencia, y nos dice que considerémonos afortunados a partir de ese momento del juicio final. Todos aquellos que muramos en Cristo, dice ahí en estas palabras hermosas, no es algo malo, es tu descanso que se acerca. Versículo 13: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Va a llegar un día en que tú y yo no vamos a temer la muerte, sino que vamos a anhelar la muerte como un umbral, como una puerta que atravesaremos para estar con nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar un día en que este ángel, este primer ángel que sale a anunciar un evangelio que
Inicialmente fue un evangelio de salvación, anunciará un evangelio, es decir, un anuncio de juicio final, donde ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. En ese tiempo la iglesia será llevada con Cristo Jesús y nosotros seremos segados, seremos cosechados en esa primer cosecha de Dios que hará Jesucristo mismo, el que vendrá como el Hijo del Hombre sentado en una nube. Pero hay una segunda cosecha. Versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y el otro ángel, que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos. Aquí habla de uvas, intuimos que son uvas rojas o color uva. Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras, pero para juicio. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado por fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Esta segunda cosecha será de los pecadores que no se arrepintieron. Y dice que serán cosechados como uvas y serán colocados. Esto es un lenguaje figurativo, obviamente. Hermano, tú y yo debemos tener la perspectiva correcta en esta vida. Se acostumbra a decir: ¿cuántos viven en victoria? Y todos, amén. Y piensan que esa victoria es que todo te salga bien en esta vida, que seas rico, que seas próspero. Mira, aunque eso venga a tu vida, qué bueno, pero la victoria que tú y yo somos llamados a tener, como dice la carta a los Romanos, es esa victoria sobre el pecado, es esa victoria sobre la maldad, justicia, es esa victoria sobre la influencia satánica que quiere arrebatarnos, que quiere llevarse a nuestros jóvenes, que quiere llevarse a cada uno de nosotros a adorar a la bestia con mentiras, con falsos evangelios, con falsedad, con mentira, con engaño, para sellarnos con ese número demoníaco que simboliza los pensamientos anticristianos. Pero ¿sabes qué? Si tú y yo hemos sido sellados con el nombre del Cordero y del Padre, terminaremos victoriosos con el Cordero en el monte Sión, en la presencia del Señor, adorándolo por la eternidad. El mundo hostil a Dios y a su pueblo está destinado a perecer de manera terrible, hermanos. Pero por el contrario, los santos que mueren en el Señor entraremos en felicidad eterna. Los enemigos de Dios se van a enfrentar al fracaso y a la destrucción final, mientras que tú y yo, los santos que menciona la palabra de Dios, entraremos victoriosos en el descanso del Señor. Por lo tanto, tú y yo debemos sentirnos animados y no desesperar, porque tú y yo ya sabemos de antemano que compartimos la victoria del Cordero. Hermanos, en medio de los ataques y de las fuerzas del anticristo contra la iglesia en la tierra, nosotros los santos, los 144,000 sellados, debemos recordar que somos escogidos y preservados por Dios, que somos las primicias para Él mismo. Él nos ama y nos anhela para Él mismo, de tal forma que Él cumplirá todas sus promesas hasta llevarnos a la gloria con Él. En medio de estas fuerzas del anticristo contra la iglesia en la tierra, los santos del Cordero debemos dar pruebas de obediencia, de que seguimos al Cordero. Debemos dar pruebas de pureza en este mundo, de obediencia, de unidad y de verdad, hermanos. Que seamos caracterizados por vivir vidas dignas de este supremo llamamiento. Yo quiero decirte, si tú aún no eres creyente, si aún no has hecho a Jesús tu Señor y tu Salvador, la ira de Dios conduce de manera inevitable al día del juicio
en cuyo tiempo sus enemigos van a ser eliminados, aplastados y destruidos. Y serán arrojados fuera de la ciudad santa, es decir, fuera de la presencia de Dios, a un lugar de destrucción y de tormento eterno. Ven a Cristo hoy, todavía hay tiempo de que rindas tu vida a Él. Hermanos, en medio de la hostilidad de este mundo contra la iglesia y contra el testimonio de la iglesia, nosotros somos llamados a continuar guardando los mandamientos de Dios y nuestra fe en Jesús. Nuestro objetivo en la vida cristiana debe ser contados dentro de los que están cantando en Apocalipsis 15, versículos 2 al 4, delante de la presencia de Dios, victoriosos, cantando de su gloria y de sus justos juicios. Hermanos, adoremos al Señor. Adoremos al Señor y al Cordero hoy por su gloriosa salvación y por sus justos juicios.